número 3, cartografía. Una de las definiciones o varias de las definiciones que definen a la cartografía son estas. La cartografía es una disciplina de las ciencias geográficas que se ocupa de realizar la representación gráfica de la superficie terrestre. Otra definición de la cartografía es la ciencia de trazar mapas en diferentes formas, los cuales se pueden definir, por decir, viviendas, caminos, sectores poblados, áreas de bosques, y estos tipos de representación gráfica se lo puede diferenciar mediante símbolos, pueden ser líneas, colores, poligonales, etc. Otra definición es que involucra normas y proyecciones. Estas proyecciones las vamos a ver más adelante, las cuales nos van a ayudar a definir las mejores representaciones de un determinado sector. La cartografía es la ciencia encargada de representar la totalidad de una superficie terrestre. Proviene de estas letras: carto, que se representa como mapa, y grafía, escrito. La cartografía es la representación, ya les había indicado, de la superficie de la Tierra. Esta representación de la superficie presenta ciertas características, las cuales son una ubicación ideal y el ajuste a la forma de la Tierra, considerando la curvatura de la Tierra para poder realizar una mejor proyección en un plano. El objetivo es que el error a representar sea el menor. ¿Cuáles son los problemas que generalmente se presentan en la representación de un determinado sector de la Tierra y convertido en un mapa? Uno es la representación de las escalas. Siempre hay problemas en las representaciones de las escalas. ¿Por qué? Cuando nosotros queremos realizar la representación, por decir, de la ciudad universitaria a nivel satelital, la escala a representar no la podemos encontrar en GeoBolivia. GeoBolivia es la encargada de realizar la elaboración de mapas correspondientes, pero estos mapas están representados a un área amplia, y lo que nosotros queremos representar es un área pequeña. Cuando ustedes toman una fotografía de un determinado sector, o por decir, de varios compañeros, y cuando quieren hacer zoom, la carita de la persona se va distorsionando, ¿verdad? Y lo mismo pasa. Con GeoBolivia nosotros tenemos la representación de todos los mapas: uso de suelo, vegetación, caminos, población, áreas urbanas, áreas vecinas. Cuando ustedes quieren hacer un proyecto de grado, por decir, ¿qué cantidad de suelo está ocupado por la vegetación y qué cantidad de suelo está contaminado? ¿O qué tipo de ríos están cerca de entidades mineras y están contaminando? Quiero hacer esa representación de ese mapa. Cuando ustedes quieren hacer este sector solo de Oruro, es como la foto que les decía. Cuando nos vamos acercando, se va distorsionando. ¿O qué es lo que hace? Por decir, esta pequeña aula se va perdiendo. Y ustedes, cuando quieren representar su dato, ya no hay ese dato. ¿Por qué? Porque están ampliando están utilizando una escala grande y a una escala pequeña. Entonces, esa es la dificultad cuando quieren usar. Por eso hay problemas con las representaciones de las escalas. El otro problema son las proyecciones. Cuando nosotros utilizamos un determinado paquete, te dan una serie de proyecciones a utilizar y te dicen: selecciona cuál proyección tú quieres usar. Tenemos Mercator, tenemos UTM, entre otras. La otra representación: nosotros queremos representar una dimensión en 3D y convertirla en 2D, en un plano respectivo. Entre estas problemáticas que se presentan, vamos a empezar por las proyecciones. Para poder realizar la interpretación de los planos correspondientes, tenemos tipos y técnicas de proyecciones. Les voy a pasar por más.
entre los tipos de proyecciones, las representaciones de proyecciones se realizan en base a estas características. Conforme, ¿qué te dicen? Que la forma de la que tú quieres representar un objeto se mantiene la forma del objeto y la superficie. Equivalente, te dice que se mantiene la magnitud del área del objeto y la superficie. La magnitud y la forma no son iguales. Equidistante, mantiene la razón. Sabemos que la razón es la división entre la distancia y dos objetos o superficies. Las proyecciones afilácticas. Es una proyección cartográfica cuando no se conservan los ángulos ni las superficies. Esta pequeña definiciones o escrito ténganlo presente, porque más adelante vamos a ver en dónde interfieren en las proyecciones correspondientes, especialmente este conforme, que generalmente lo han ido utilizando los diferentes autores. ¿Por qué? Porque la forma de los objetos y superficies se mantiene. Ahora, acá tenemos la proyección conforme. ¿Qué te dice? La forma se mantiene y los ángulos también. Cuando nosotros hacemos la representación de 3D a 2D, se mantienen los datos correspondientes. En equidistante, ¿qué era equidistante? La magnitud de los objetos y las superficies son correctas. Entonces aquí hacemos la representación correspondiente donde se mantienen iguales. Equidistante, de igual manera, la razón o la división correspondiente entre la distancia entre dos objetos es la misma. Afiláctica, donde no hay semejanza en la relación de las formas correspondientes. Y toda esta proyección, todos estos datos de cómo ustedes pueden conocer qué tipo de proyecciones están utilizando. Cada mapa cartográfico presenta una referencia. En esa referencia te dice qué proyección, qué escala se está utilizando para poder realizar la representación. Entonces, ustedes generalmente cuando es afiláctica, la área que van a tomar, por ejemplo, en topografía 2, lo que hacen ustedes es representar una cuenca y determinan el área correspondiente de un mapa cartográfico. Si utilizan una proyección afiláctica, el área que ustedes van a calcular de ese sector no es exacta. Entonces ya van de las diferentes proyecciones a calcular, generalmente equivalentes y conformes. Y estas cartas topográficas o cartas geográficas, ¿dónde lo pueden encontrar? El ingeniero Adolfo Flores tiene una recolección de mapas correspondientes. Entonces ustedes pueden solicitar a su búsqueda correspondiente, quiero determinar las mapa político del departamento de Oruro, calcular el área. Entonces el INGE les va a facilitar, seguramente les va a pedir su carnet y les va a prestar. Y ustedes van con el planímetro o el curvímetro, si quieren determinar el área o el perímetro, determinan el sector. ¿Está bien? Pero siempre tienen que fijarse estas representaciones correspondientes. Las técnicas de proyección. Entre las técnicas de proyección generalmente se van utilizando la cónica, la cilíndrica y la polar. Pero estas técnicas de proyección, ¿qué nos describen? Es como si nosotros tuviéramos la Tierra y dentro, cuando nosotros queremos realizar por decir, cuando calcamos una imagen en el colegio, ustedes alguna vez han ido al vidrio, han puesto una imagen y han realizado el recorrido correspondiente. O en la tele, ponen pausa y realizan la corrección del graficado correspondiente, ¿verdad? Esto es lo mismo. Esas proyecciones nos ayudan a realizar la representación de nuestra Tierra, lo más preciso posible. Entonces, es como si las proyecciones se utilizan como si hubiera un pequeño foco dentro de la Tierra. Y esa luz que proyecta nos ayuda a representar la manera más exacta la representación real de la Tierra. Y esto está representado a una determinada escala. En base a la escala y las dimensiones, ustedes van a poder determinar las dimensiones reales de un determinado lugar, de un determinado departamento. Depende a la ubicación o a lo que ustedes quieran realizar su proyección correspondiente. Ahora, generalmente los tipos de proyecciones que ya les había mencionado anteriormente chocan.
en el punto de la superficie de la Tierra. En el punto donde chocan, se realiza lo que es una mayor precisión, y donde los puntos que no coincide la proyección, en estos puntos se empiezan a generar las distorsiones del mapa a representar. Empecemos con la proyección azimutal o plano. Esta proyección es como un plano que se presenta en los polos correspondientes y realizan la representación, como está chocando el polo norte, exactamente en el punto, realiza la representación del determinado sector. Y con esta representación determina los lugares precisos, por decir, yo quiero uso de suelo, o quiero lo que es los ríos, o quiero lo que es las poblaciones, entre otros, te lo va realizando, pero de una manera más exacta. ¿Cuáles son las características? Cerca del punto central, acá, no hay distorsión. Pero cuando ya se empieza a alejar, por ejemplo, acá se está empezando a alejar, acá también, ¿no? Se empieza a alejar, la distorsión empieza a aumentar. ¿A quién nos referimos? Acá. Cuando el plano está representado en el punto central, como ven el hombrecito, está determinado a una determinada escala. Pero ya cuando se empiece a alejar de las mismas dimensiones, del mismo tamaño, se empiezan a hacer más grandes. Y estas son las deformaciones que se empiezan a presentar en la superficie de la Tierra. Esta es una proyección. La otra proyección, la cilíndrica. ¿Qué te dice? Acá podemos representar lo que es la línea del Ecuador. Si nosotros ponemos el cilindro correspondiente sobre la superficie de la Tierra, coincide en la línea del Ecuador y toca esta proyección correspondiente. Entonces la representación se va a empezar a hacer lo más correcta en este sector. De igual manera, cerca de la línea del Ecuador no hay distorsión. La magnitud de la distorsión aumenta a medida que nos alejamos de la línea del Ecuador. Evidentemente, porque si nos estamos alejando, se da cuenta, se empieza a separar, y no va a haber una precisión que nosotros deseamos. ¿Cómo se presenta esa deformación? Acá podemos ver. Esto es la representación de lo que nosotros hacíamos en la proyección polar. Esta representación, este tamaño es diferente a este tamaño. Y eso es lo que nos representa la proyección cilíndrica. Pero acá es correcto. Pero acá es donde se presentan las deformaciones. ¿Ven? El tamaño mismo ya es diferente. Entonces los datos que yo voy a emplear, el área que yo quisiera determinar, ya va a ser de una manera distorsionada. Como acá tenemos de los mismos tamaños que son las personas, tenemos la representación de la línea del Ecuador y está a una determinada área exacta. Pero ya cuando se empieza a alejar, se empieza a presentar las deformaciones correspondientes. La proyección cónica. Nosotros tenemos la representación de un cono y de igual manera va a intersectar en la superficie de la Tierra en dos puntos correspondientes. Y en esos dos puntos correspondientes, la representación que va a realizar va a ser la más exacta. A medida que se va a ir alejando, se va a presentar deformaciones correspondientes. Y es lo que se presenta. El sector cónico intersecta en dos puntos. Y en estas dos líneas, la representación dentro es de una manera exacta. Lo que se presenta acá, la presentación de estos paralelos está representada correctamente y ya se empieza a distorsionar a medida que se empieza a alejar los puntos correspondientes. Estas son las diferentes proyecciones que se utilizan. Ustedes han llevado lo que es aerofotogrametría, ahí les ha podido mostrar las diferentes proyecciones que existen. Esas proyecciones son las que más se asemejan o las que más están representadas a un determinado sector a realizar. Entre esas también tenemos las proyecciones cónicas, cilíndricas que nosotros tenemos, o la azimutal o plana.
lo podemos ir variando, cambiando la posición. ¿Para qué? Para poder realizar la representación de un punto exacto que nosotros queramos determinar. Y entre estas se van realizando estas representaciones cartográficas. Esta proyección es la que está más exacta y la que más se asemeja en cuanto a todas las áreas correspondientes. Como pueden ver en las diferentes secciones, se empieza a encontrar variaciones. Si esta parte está correctamente, la de más arriba, los de los polos correspondientes, ya se encuentran un poco deformados. Ahora, ustedes deben recordar estas proyecciones: Lambert conformal cónica o Mercator conformal cilíndrica. Estas proyecciones, que ustedes ya lo han visto anteriormente, ¿a qué se referencian? Generalmente estos vienen a ser los nombres de los autores que han realizado las proyecciones. Y esta es la técnica de la proyección que han utilizado. Ya hemos visto anteriormente la cónica, también hemos visto cómo es la cilíndrica. Y este conformal, ¿a qué se debe? Ya les había indicado, autor y técnica. ¿Qué nos señalaba conformal? A esos había otros tipos, ¿verdad? Equidistantes, afilácticas. ¿Y qué nos indicaba esto? Y lo repetí 2 veces. Adelante. Te representa la forma del área y de un determinado sector que son iguales. Entonces, eso es lo que nosotros queremos determinar, ¿no? Si yo quiero realizar la proyección de este sector, el área que yo voy a proyectar tiene que ser la misma. Porque si yo tengo otra área o mi área se distorsiona o la forma se distorsiona, no va a ser un dato correcto. Entonces, por eso es que utilizan este dato conforme. Porque te dicen que el área, la forma, son correctos. No tienen deformación correspondiente. Entonces, con seguridad yo voy a utilizar esa proyección. ¿Por qué? Porque los datos que yo voy a generar van a ser correctos. Ahora, entre estos autores ha habido un sinfín de autores que han determinado diferentes tipos de proyecciones. Pero ¿qué debemos considerar? ¿Qué características se han encontrado en estas proyecciones correspondientes? Mire, por ejemplo, acá está utilizando una forma cónica, pero equivalente. Ya sabemos a qué representa equivalente, pero ustedes ya tienen que tener ese conocimiento de decir, ya sé que es equivalente, ya sé que es conforme, ya sé que es afilante. Entonces, en base a eso, ustedes van a poder realizar las representaciones cartográficas de su determinado sector o de las diferentes investigaciones o dudas o inquietudes que puedan tener. Tenemos lo que es conforme, equidistante, tenemos las proyecciones que son cónicas, cilíndricas, plana, determinados a un determinado sector. Lo que nosotros generalmente utilizamos es Mercator. ¿Qué nos dice? ¿Dónde se aplica? Cartas náuticas, cartas geológicas y magnéticas y mapa mundi. Lambert generalmente se utiliza en cartas generales y geográficas, cartas militares, cartas aeronáuticas del mundo. Ahora, ¿qué nos dice además entre sus otras características? Que conservan los ángulos correspondientes. Por eso en la parte de la topografía es fundamental, porque generalmente la topografía está determinada para determinar las coordenadas y elevaciones. ¿Y las coordenadas cómo determinamos? Distancias inclinadas, ángulos horizontales. ¿Y las elevaciones? Ángulos verticales, ¿verdad? De igual manera las distancias inclinadas. Por eso es que vamos realizando la representación de estos determinados proyecciones. A esto también hay otros autores que nos ayudan a determinar lo que son las representaciones cartográficas. Acá tenemos UTM, mapa básico en escalas medias. Esto también, ¿verdad? Porque les decía que la escala es muy importante de considerar.
Si nosotros queremos representar un pequeño sector y tenemos un mapa grande, no vamos a tener una buena consideración. Pues acuérdense, cuando ustedes en la facultad o en el colegio se sacan con todas las fotos de todos sus amigos de una distancia larga y dicen, ¿quién era esta personita? A ver, me recordaré. Y hacemos zoom, zoom, zoom y la imagen se empieza a distorsionar. Lo mismo pasa con esto. Si tenemos una escala grande, yo quiero representar, por decir, los caminos. ¿Cómo se representa? Te lo va a distorsionar. No va a ser una representación exacta. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Levantamiento topográfico del determinado sector y vas a tener, lo vas a llevar a SIG o lo vas a llevar a Fuji y vas a realizar la representación correspondiente. ¿Ya? Tomen eso muy importante. Porque a veces, a ver, poniendo paréntesis, en las defensas, ¿qué es lo que hacen? Utilizan, y está bien, no está mal, utilizan lo que son las imágenes satelitales, captan y dicen, acá está, hemos hecho la representación de esta, pero no se están dando cuenta que han utilizado una escala grande. Al representar un pequeño sector de Oruro solamente, ya hay pues deformaciones, hay. O sea, no digo que está mal, pero si tú quisieras hacer de todo el departamento de Oruro, ya se puede considerar. Pero ya puedes usar otros medios para poder realizar. Por ejemplo, hay diferentes programas que te ayudan a descargar las imágenes correspondientes. A eso, generalmente, hay una pestaña donde dice características. En esas características dice a qué distancia mínima se ha tomado la captura de ese lugar. Generalmente es a 30 metros. Si tú realizas la representación 30 metros, va a existir pues deformación. Pero a eso tú tienes que realizar las correcciones correspondientes. Ahora hay el Alaska Castor, que es a 1.5. O sea, te dice, yo he tomado a 1.5. ¿Cuánto es la precisión del GPS? Vamos, jóvenes. Generalmente tú, ya con las recomendaciones que les da el docente, tienen que realizar alejado de edificios, de referencia, de postes de luz, de postes de energía. ¿Para qué? Para que el GPS se pueda estabilizar. Y ahí te dice, más o menos 5 metros. O eso va disminuyendo a medida que tú lo vayas agarrando en el determinado punto. Más o menos 3. ¿Y qué te dice? Que hay un error de 3 metros correspondiente. Pero este Alaska Pastor tiene un 1.5, o sea, ya es menos y es la proyección más exacta. Y el mapa que tú quieras escanear ya es más preciso. Lo malo es que se paga. Y las proyecciones que realizas con este programa es bien preciso, pero como todo programa tiene 30 días de gratuitos. Entonces, si ustedes a la larga tuvieran un trabajo que realizar por decir, quiero determinar dónde puedo ubicar los rellenos sanitarios en el departamento de Oruro, o dónde quiero realizar fábricas, o dónde tienen que estar las empresas mineras, o qué sectores contaminan las empresas mineras, o los bosques cómo se han degradado, o sea, de una manera ambiental, estas aplicaciones te ayudan. Y pueden ser temas de tesis. Tesis, porque proyectos de grado, no. ¿Saben, no? ¿Cuál es la diferencia entre tesis y proyectos de grado? Los proyectos de grado son cuando tú haces un proyecto que ayuda o que es para un fin de una comunidad. Diseño de una carretera, diseño de una infraestructura de alcaldía, diseño de un comedor, de un hospital. Esos vienen a ser proyectos de grado. Porque tu proyecto puede ayudar a una comunidad para que lo pueda hacer. Pero cuando ya haces tesis, quiero decir, yo quiero determinar que el hormigón a estas aguas mineras no le afecten. Entonces voy a hacer diferentes ensayos correspondientes. Es una investigación que yo estoy realizando para optimizar lo que es el hormigón, que no lo corroba. Hoy yo quiero realizar lo que es la contaminación del departamento de Oruro, donde son los puntos más contaminantes. Tanto ruido, tanto aire, entre otros.
sea, esas son las tesis, porque tú lo estás aplicando para un fin investigativo, para un fin que va a servir como una base de datos que se pueda utilizar a futuro. Por decir, en la gestión 2025 se ha registrado este tipo de contaminación. Para más adelante veamos cuánto ha ido aumentando, tal vez también ha ido disminuyendo. Entonces, esas son las diferencias que se pueden aplicar entre tesis y proyectos de investigación. De igual manera, estos autores, volviendo al tema, nos pueden dar un panorama correspondiente de cómo nosotros podemos utilizar estos tipos de proyecciones. La escala, esto les decía que es un punto muy importante. Entre los mapas correspondientes hay diferentes tipos de escalas que se presentan. Estas escalas pueden ser numéricas, gráficas, textuales o literarias. Y algunos mapas cartográficos presentan las tres escalas. Pero ustedes cuando quieran hacer su representación de un plano, les aparece como una pestaña, como por ejemplo en el Word, les aparece una lista de tipo de letras. ¿Qué tipo de letra tú quieres utilizar? En los programas de ArcGIS, QGIS, entre otros, les dicen qué tipo de escala tú quieres utilizar. ¿Quieres utilizar una escala numérica? ¿Quieres utilizar una escala gráfica? ¿O quieres utilizar una escala textual o literaria? Si quieres utilizar los tres, también lo puedes ir introduciendo. Y estas escalas en los programas se adecúan a la escala que tú has trabajado con diseño, a la que tú has proyectado tu tipo de mapa, tu tipo de, por decirlo, que has utilizado un determinado sector, determinar los caminos, determinar lo que son los ríos, entre otros. Entonces, a esa escala que tú has trabajado, a esa escala también el programa te va a determinar tu tipo de escala. Las escalas numéricas generalmente se representan con 2 puntos o con una barra correspondiente. La escala gráfica generalmente se representa con segmentos, con líneas que están divididas en pequeños segmentos. Y estos segmentos van determinando las longitudes correspondientes del determinado segmento. La escala textual es complicada. 1 centímetro representa 600 kilómetros. De manera literal es la que se dice. Y esto está ubicado en los mapas correspondientes. En la parte inferior generalmente se realiza la representación. Y acá tenemos los 3 tipos de escalas que corresponden al determinado plano al presente. A veces solamente está esto, o a veces solamente está esta. Y como les digo, ustedes pueden realizar la selección de las 3 escalas correspondientes. Además, siempre es necesario poner la orientación correspondiente, ¿verdad? Ahora, a los 5 primeros que logren determinar la escala real. Vamos a hacer un ejemplo. Ustedes saben qué es la escala, ¿verdad? Les veo figurando dibujo 1, dibujo 2, fotografía también se ve. Hagamos este ejercicio. Pero ya no vamos a utilizar 16 centímetros, vamos a utilizar 25 centímetros. ¿Qué nos pide? Determinar la longitud real de la distancia entre estos 2 lugares, Germania y Miraflores. La distancia de separación es 20 centímetros. ¿Cuánto es la distancia real?